que tenemos. Muchas veces, y quienes pasamos por fin de semana, te toca el traspuesto que te viene el domingo a las 3 de la tarde. ¿Quién está? Nadie. El único que te atiende es el gordo Jorge que te viene y te hace el procedimiento. ¿Sí? Bien. Y mientras tanto, va a haber otra persona que le está haciendo un 4 cámaras, que pueden tranquilamente ser ustedes, que se ponen estériles, le hacen el 4 cámaras para que pueda ver, ¿sí? Básicamente cómo rompe la pared, infla el balón y genera, ¿sí? La CIA. Entonces, vino Jorge, hizo la septostomía y ahora lo tenemos al paciente bien rosadito, saturando 100%, así que le vamos bajando la FIO, le dejamos 0,21 y satura 93. Tiene mejoría hemodinámica, ¿sí? Tiene 70-28, TAM de 42, ¿sí? Empezó a hacer PIS. MIR cerebral de 75 y somático de 38. ¿Estamos bien? ¿Por qué no? Algunos han ido a tráiler, ¿no? Bien, ¿nosotros qué tratamiento le habíamos puesto antes? Bien, perfecto. Puede que le sobre, ¿no? Bien. Entonces, ¿de qué sufre mi paciente? Entonces, esto es lo que tenemos en este momento. Vino Jorge, le generó la septostomía, le armó una CIA, entonces el flujo que genera es bidireccional. Ahora lo que tengo es shunt desde la aorta a la pulmonar, ¿sí? Que es innecesario. Tengo las prostaglandinas que las dejé puestas por las dudas, ¿sí? Bien, entonces, mi paciente sufre por las prostaglandinas. Ok, eso. ¿Quién lo dijo? Bien. Muchas veces decimos, sí, lo que es que son las prostaglandinas, no, no son las prostaglandinas. Lo que sufre es de ductus, ¿sí? Y ahora, sí, ahí va. Las prostaglandinas lo que te pueden generar es hipotensión, en el que tenés extubado, te hace la apnea, lo tenés que ventilar, ¿sí? Fiebre, rash. Lo que está sufriendo nuestro paciente, ¿de qué es? De ductus, ¿sí? Un paciente con ductus también puede tener esta clínica, ¿sí? En otra situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Mucho robo diastólico, ¿sí? Tiene disminución de la perfusión, de la cerebral, de la mesentérica, de todas, ¿sí? Porque lo que hace es robo diastólico, disminuye la TAM. Si se acuerdan, tanto en el TEC, la presión de perfusión cerebral era la TAM menos la PIC. Bueno, lo mismo en todas las presiones de perfusión, tanto renal, mesentérica, ¿sí? Las coronarias, todo tiene la TAM menos la presión, ¿sí? de ese órgano, la presión renal, ¿sí? Mesentérica, lo que sea. Yo al disminuir la TAM, disminuyo la perfusión de estos tejidos, ¿sí? Entonces, estas diapositivas están completamente choreadas de unos yanquis, pero básicamente lo que hacen es todo el monitoreo que va teniendo el paciente, lo trasladan, ¿sí? a un software, entonces pueden ver, ¿sí? en el tiempo cómo va evolucionando. Bueno, en la segunda parte tenemos la saturación. El paciente es un traspuesto, lo mismo que tenemos nosotros. Saturando 64 deciden agregarle ellos un poquitito de prostaglandinas. Fíjense, la saturación se va a 93, ¿sí? Y mejora completamente. Ahora, fíjense, arriba frecuencia cardíaca. Era un paciente que saturando 64 estaba con 150 de cardíaca. Y que ya levantó casi 20 puntos de frecuencia cardíaca a partir de la apertura del vientre. Después, en lo que es la tensión arterial, fíjense que mantenía una TAM de 52, ¿sí? Con una sistólica de 68. Claro, la sistólica le aumenta a este paciente. Pero fíjense que la diastólica pasó de 42 a 33 y disminuyó también la TAM, ¿sí? La diferencial se hizo bastante amplia y es eso lo que está perjudicando a nuestro paciente. Entonces, fíjense, NIRS somático es el de arriba, sube, ¿sí? Pero el NIRS, perdón, el cerebral era, y abajo, el somático, 60, 66 y de a poquito empieza a caer, ¿sí? No es raro, ¿sí? Que estos pacientes que sufren de ductus, cuando nosotros tenemos prostaglandinas y por ahí sobran en estos pacientes, ¿sí? Que tengan disminución de la perfusión de los tejidos,
Porque sí, el paciente puede estar un poquito más oxigenado, ¿sí? Pero si la perfusión me disminuye, va en detrimento de mi paciente, ¿sí? Y eso es importante que lo tengan en cuenta, y es por eso que, como fueron viendo, no todos los traspuestos se comportan igual, ¿sí? Y hay algunos de estos traspuestos que no necesitan prostaglandina, ¿sí? Muchas veces cuando estás en un aneo, no tenés diagnóstico o apenas te llega, lo primero que haces es vas y le colgás las prostaglandinas. ¿Todos los pacientes necesitan prostaglandinas? ¿Todas las cardiopatías cianóticas necesitan prostaglandinas? No, no, ¿sí? Y en el caso clínico este nuestro, este paciente no necesitaba, ¿sí? De hecho, estaba sufriendo por este ductus abierto. Bien, ok. Otro tipo de presentación del traspuesto simple, y es sumamente infrecuente, menos del 5%, es cuando tienen resistencias vasculares pulmonares muy aumentadas. ¿Qué pasa ahí? Vos podés tener el ductus abierto, podés tener una CIA grande, pero todo te va a yuntear de izquierda a derecha. ¿Sí? En esos casos, no tengo mucho para hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que se les ocurre que le podrían agregar como para invertir ese shunt? ¿Nítrico? ¿Quién dijo? Perfecto. ¿Algo más? Bien, perfecto. Empezás con FIO. Barato, barato, buen vasodilatador. Si no podés, ya podés pasar al nítrico, ¿sí? Y si no logras estabilizarlo con nítrico, la otra opción es ponerlo en asistencia, ¿sí? Tuvimos hace poco, quienes hayan rotado en la 35, un traspuesto que tenía resistencias bastante altas. No llegamos a ponerle nítrico, solo con oxígeno se estabilizó, entró al otro día a quirófano. Obviamente que el nítrico le quedó para el posquirúrgico, ¿sí? Porque las resistencias iban a estar aumentadas igual, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a nuestro paciente, lo operamos. En negritas, lo más importante, auriculotomía derecha, cierre de CIA, cierre de aurícula derecha. ¿Sí? Esto, si no le hacíamos el rushing, lo evitábamos, ¿sí? Pero bueno, lo tuvimos que hacer para estabilizarlo, ahora la tenemos que ir a cerrar. Después, sección de arteria pulmonar y aorta, extracción y reimplante coronario, anastomosis término terminal de aorta con maniobra de Lecon, reconstrucción del tronco pulmonar con parche pericardio autólogo y anastomosis término terminal de arteria pulmonar. Bien, a ver, no me voy a detener demasiado en esto. Una de las cosas principales es saber, primero, si tiene xenofacing, que es que yo las coronarias las voy a poder reimplantar en lo que va a ser de mi aorta a mi neoaorta, ¿sí? Como el paciente está traspuesto, la arteria aorta que tiene que salir de atrás, tiene que ir hacia adelante, dar toda la vuelta y después volver hacia atrás, nace directamente en mi ventrículo derecho, adelante y a la izquierda, ¿sí? Visto desde la vista del cirujano o desde una placa de tórax, ¿sí? Y la pulmonar nace directamente desde atrás a la derecha, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que ver es que yo pueda sacar las coronarias de mi aorta nativa y pueda reimplantarlas en lo que va a ser mi nueva aorta, ¿sí? Entonces es importante saber si van a tener, ¿sí? Si van a encastrar o no, si tiene algún tipo de anomalía coronaria o no, si alguna sale intramural o lo que sea. Hay diferentes técnicas, ¿sí? Pueden escuchar la técnica de trapdoor, que directamente en vez de sacar los senos y reimplantarlos, directamente sacan un pedazo de pared que incluya las dos coronarias y ese casquete es lo que van a reimplantar en la pulmonar, ¿sí? Nada, bueno, de esto no mucho más. Entonces, abrieron la aorta, ¿sí? Hacen la maniobra de Lecomte, que es como si fuese el enroque del ajedrez, usando el rey y la torre, nada más que hago la aorta y la pulmonar, ¿sí? Entonces, la aorta que sale de adelante a la derecha, ¿sí? La voy a levantar, voy a traccionar la arteria pulmonar hacia adelante y pasar hacia atrás, ¿sí? La aorta que va a quedar ahora en posición, ¿sí? La pulmonar adelante y la aorta atrás, que no es como un paciente normal, sino que va a ser directamente como va a quedar después de la cirugía. Se reimplantan las coronarias, se hacen las anastomosis, ¿sí? Y se pone el parche de pericardio en la pulmonar, en donde se sacó las coronarias. ¿Se puede señalar con No, no puede. ahí acá? O sea, lo veo arriba, pero no. El mouse.
hago la extracción de las coronarias, ¿sí? Entonces, esta era mi aorta anterior y acá hago la sección de las coronarias, ¿sí? Acá representado. Las voy a sacar y las voy a reinsertar en lo que va a ser mi neo-aorta, ¿sí? La anterior pulmonar. Después, lo que tengo que terminar de hacer es cerrar con parche de pericardio, donde yo había sacado los ostium de las coronarias, reimplantar la anastomosis término-terminal de la arteria pulmonar y va a quedar en esta disposición. Normalmente tendría que salir la aorta de acá, ir hacia adelante, cruzar e irse después hacia atrás, ¿sí? Esa disposición ya no va a ser como la disposición normal. Bueno, entonces me llega de quirófano. El paciente está en RM, paciente neonato, ¿sí? Adrena, Milri y un toque de vasopresina, ¿sí? TAM de 42 con eso. Satura 100%, confío de 0,6. Una satu venosa de 40, eléctrico de 5. Viene con tórax abierto. Chiquito, había un poco. El drenaje le da 12 mililitros en media hora, así, de toque. ¿Llegué? No, a ver los drenajes. 12 mililitros. Nada, 12 mililitros, ¿no? En el electro veo que está bastante taquicárdico, 180, PVC de 2, aurícula izquierda de 2. ¿Qué complicaciones puede tener mi paciente y qué complicaciones está teniendo ahora? ¿Cuánto pesa? 3 kilos, 3 y medio. Sí, también. ¿Puede sangrar? Bien. Pero está sangrando. Está sangrando, porque le da. Hay que ver si está con acidosis metabólica, por ahí con hiperlactacidemia, quizás le falta un poco de volumen, más allá del inotrópico que ya tiene puesto. Tenemos una PVC medio baja, así que podríamos ir quizás despacito, pasándole a 5 por kilo, 10 por kilo, a ver cómo. Más 5 que. Sí, pero los drenajes hay que verlos bien, porque a veces lo que pasa es que te dan al principio, que es lo que tienen acumulado, y no están sangrando así por la próxima hora. Hay que ver cómo va. Por ahí fue medio acumulado, hay que ver también si es sangre rutilante o no. Bien. Lo es, está calentito. Bueno, No, está bien, está bien. Igual está a perfecto. considerar, porque nos pasa más de una vez que la primera media hora o hora que vienen de quirófano larga mucho y después no sigue con este ritmo, y eso no significa que esté funcionando activamente. Bien. Entonces, primera complicación que me dicen es, está vacío, ¿sí? Necesito precargarlo probablemente un poquito más, pero con cuidado, el neonato. Al rulo le hace ruido los drenajes, está, pero sangra, dice. Para vos sangra. 12 mililitros en media hora. Sí, le da 7. Bien, perfecto. Entonces, si yo esto lo voy a traspolar y lo hago en una hora, me da 24 y es un sangrado importante, ¿sí? Bien, entonces, complicación principal de estos pacientes, el sangrado. La segunda complicación más frecuente, el sangrado. La tercera, el sangrado, ¿sí? Estos pacientes les removí los dos vasos más grandes que tienen en el cuerpo, ¿sí? Le hice anastomosis y un poco de hipertensión arterial puede hacer que empiece un babeo, ¿sí? Son pacientes neonatos que pueden entrar con plaquetopenia, que pueden tener trastornos en el coagulograma, que la bomba le genera más trastornos todavía. Obviamente le preguntás al anestesiólogo cómo le dio el Rotem, le tuviste que pasar algo, le tuviste que pasar plaquetas. Eso hay que preguntarlo, ¿sí? Está perfecto. Teníamos una PVC de 2, es una PVC bajita seguramente. Hay que ver dónde tiene el catéter, pero tenga donde tenga el catéter, una PVC de 2. Y parece estar medio bajita. Hay que extrapolar presiones a volumen, bla, bla, todo lo que quieran. Pero impresiona que mi paciente está sangrando, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. Otras complicaciones, ¿puede tener alteraciones coronarias? Sí, obviamente. Cuanto mayor sea la experiencia del cirujano, menos probable. Y si las coronarias son habituales, menor es el riesgo. Ahora, cuando tiene alteraciones coronarias, y muchas veces el pronóstico lo da esas alteraciones coronarias. ¿Sí? Bien, ¿puede tener arritmias? Sí, no es tan frecuente. Sí, la arritmia que puede llegar a tener a veces, como estamos tocando por arriba del septum interventricular, a veces puede generar jet, ¿sí? Pero no es lo más frecuente la arritmia. ¿Pueden tener quilotórax?
Sí, pueden tener. A veces lo tienen cuando tienen presiones en el ventrículo derecho un poco más aumentadas. A veces, cuando le queda hecho un rulo en la pulmonar, lo primero que empieza a cantar en los drenajes es el quilotórax que está haciendo, y eso es porque hay algún defecto residual a nivel de la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Puede tener hipertensión pulmonar? Sí, cuanto antes lo opere, probablemente más hipertensión pulmonar tenga. ¿Pueden tener NEC? Sí. Pudo haber sufrido de ductus en el prequirúrgico y hay que ver después cómo repercute eso en el postquirúrgico. ¿Sí? Bajo gasto cardíaco lo hacen todos, un poquito más, un poquito menos, es una cirugía larga, ¿sí? Dependiendo de la mano del cirujano es lo que va a tardar de bomba, y todo eso se hace con clampeo. ¿Sí? Y otra complicación que es bastante frecuente es la hipertensión arterial. ¿Sí? Estamos removiendo, estamos tocando la aorta con liberación de catecolaminas endógenas, lo que va a hacer que mi paciente, una vez que frene el sangrado, ¿sí? Es que probablemente empiece a levantar un poquitito más de hipertensión arterial, y ahí es donde yo tengo que tratarle, tengo que ser agresivo, porque me afecta que esté hipotenso, pero me afecta mucho que esté hipertenso. ¿Sí? Perdón, un detalle que por ahí puede no tener arritmias, pero es muy importante. Muchas veces el ecocardio postquirúrgico de estos pacientes, mala ventana, el chico, digamos, no es el mejor. Es verdad que no tenga isquemia, porque lo que dijo es alteración coronaria, tiene una coronaria tirada y capaz, hasta que se pueda el eco abierto, no se lo puede hacer, pero sí o sí el primer electro o la consecuencia de electros que uno va viendo tiene que estar muy, muy preciso en ver que no tenga isquemia. Exacto. Entonces, TAM, dijimos, 40-45, no lo quiero hipertenso, no lo quiero hipotenso. ¿Sí? BBC, lo quiero un poquitito más precargado, 6, 8. Aurícula izquierda, tratemos de que sea bajita, si viene, hay veces que no se lo ponen. Bien, NIRS a todos, ¿sí? Capnografía, saturación, temperatura, o sea, multiparamétrico, todo. Laboratorio, siempre sale el combo, ¿qué sale? Bien, excelente. O sea, en este paciente le hago el combo UCI 35, ¿sí? Pero además le agrego las troponinas, ¿sí? Y eso es una de las cosas que voy a ver, ¿sí? En la tendencia de que vayan bajando. Cualquier alteración en el ritmo acompañado con aumento de las troponinas, y tengo que estar sospechando que quedó alguna coronaria medio chingada, ¿sí? Y en el electro, ¿sí? Que es lo que decía Agus, hay que ver, ¿sí? Enseguida, en el primer electro, ver, a ver, cómo está el ST, cómo están las derivaciones. Es parecido al electro prequirúrgico, y estar siempre mirando eso, ¿sí? Más que las arritmias, sí, el infra del nivel del ST. Entonces, bueno, nuestro paciente, nada, RM, la idea, dependiendo de cómo le va, se puede extubar en forma más temprana, ¿sí? En 24, 48 horas. En general, si le va bien, deberíamos poder ir sacándolo del respirador, ¿sí? Restringido, paciente neonato, ¿sí? En principio, lo restringimos un poco, y los diuréticos los vamos a poner recién cuando empiece a hacer el bajo gasto, a las 12 horas, al otro día recién. ¿Sí? Adrena, Mimbri, a los dos, siempre bomba, clampeo, van a necesitar un poco de inotropismo, lucitropismo, y algunos necesitan un poquitito de vasoconstrictores. Algunos, pocos, no debería. ¿Sí? Entonces, volvemos. El sangrado es una de las complicaciones más frecuentes y más importantes. Hay que ver si mi paciente no necesita estar un poquito más precargado. ¿Sí? Si está hipotenso, más que ir y subirle la poscarga sistémica, para él lo que necesito es llenarlo un poco más. Con cuidado, de neonato, todo lo que quieran, pero precargarlo mejor, ¿sí? Precargarlo antes de los diuréticos, precargarlo antes de subir vasopresores. Analoseación, nada, si viene con tórax abierto, la analoseación tiene que ser buena, los antibióticos dependiendo del lugar en donde estemos. La alimentación, en general, tratamos de alimentarlos en forma temprana, pero hay que ver en qué condiciones entró a nivel mesentérico previo. Entonces, dos o tres cosas que me gustaría que se lleven de esta patología, ¿sí? La importancia de la estabilización prequirúrgica. Fíjense que le dimos más bola al prequirúrgico que al postquir, ¿sí? Es muy importante entrarlos los más estables posibles. Después, que la CIA o el foramen son el mejor sitio de mezcla. El resto, no, ¿sí? Que los pacientes sufren de ductus, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta y no dejarle las próstatas colgadas, ¿sí? Si no las necesita. El traspuesto es uno de los pacientes que, si tiene una CIA, puede estar extubado, ¿sí? Que es lo que decía Machi. Lo intubo, qué sé yo. Hay algunos pacientes que pueden estar saturando 80, ¿sí? Con saturación baja, pero con buena perfusión
sin prostaglandinas, con un buen sitio de mezcla, y que están tomando la teta en brazos de la madre hasta el 5.º día, y ahí recién operarse tranquilo, ¿sí? Toda burbuja, todo trombo, toda cosa que yo le mande desde una vía periférica a una vía central, ¿sí? Va a ir al circuito sistémico, ¿sí? Y eso puede impactar el sistema nervioso. Entonces, todo eso tiene riesgo de stroke, ¿sí? Cuanto menos invadido lo podamos tener, mejor, ¿sí? No hace falta ponerle un mantenimiento a una vía periférica si no la vamos a usar, ¿sí? Bien, evaluar la cirugía temprana y que la complicación, y esto quiero que se lleven, que la complicación más frecuente es el sangrado y la más temida, obviamente, es los efectos residuales en las coronarias, ¿sí? Voy a poner ahí por no se escucha. Del 2. Bueno, van a ver que un montón de cosas por ahí, conceptos se van a repetir, porque no es de ser un paciente neonatal, en este caso cianótico, pero van a ver que por ahí algunas cosas son diferentes y parte del tratamiento, por ahí prequirúrgico está bien, por ahí posquirúrgico no, otra vez. Bueno, tenemos un paciente, género masculino, entre embarazo controlado, cirugías pendientes, gesta 2:1, 39 semanas, Apgar 7-8 con un peso de 3 kilos 470, que rápidamente en sala de partos empieza con tejido expiratorio, cianosis generalizada, mala perfusión. Como buen neonatólogo le pongo un CPAP, que es frustro rápidamente, así que decido ventilarlo en sala de partos y lo traslado a UCIN. Entre que hacen la placa, por frecuencia en patología neonatal para los neonatólogos, pienso en hipertensión pulmonar del neonato recién nacido, así que rápidamente le pongo óxido nítrico, pero saturando 89, y con esta placa, ahora mucha respuesta no tuvo. Se queda internado y decido hacerle exámenes complementarios que el que pasó por la cardiovascular o que tuvo algún daño, ¿qué le pido? Aparte del ecocardio, ¿qué más? Lineal radiografía, que le hicimos ahí en sala de partos. Eco. ¿Me importa saber si tienen una malformación mayor, extra, asociada? Sí, ¿no? Si tiene un síndrome genético, sí, ¿no? Bueno. Una ecografía cerebral, mucho texto, pero es normal. Y el ecocardio que dice anomalía total del retorno venoso pulmonar. Hasta ahí, bueno, ustedes saben, hay muchas, pocas, varias. ¿Solo con eso me quedo o quiero saber cómo están las venas? Perfecto. Dice, presenta 4 venas pulmonares de buen calibre que desembocan en un colector retroauricular izquierdo descendente y que presenta disminución del diámetro con aumento de la velocidad del Doppler. El mismo impresiona desembocar en el sistema portal. ¿Por qué es importante esto? Ya desde el vamos. Yo estoy en una neo, yo estoy en una polivalente que me llega este paciente o me interconsulta por teléfono el que está de guardia conmigo. Me tengo que ir preparando, tengo que tener más miedo, tengo... ¿Hay que operarlo ya o hay que operarlo, se puede diferir? Muy bien, porque ahora vamos a ver que esto es algo muy importante a temer, o por lo menos a tener en cuenta para apurar, como dice Santiago también. Ecografía abdominal sin particularidades, solo para ver si nos hace alguna malformación mayor. Pero lo importante es genética, que nosotros siempre también valoramos, que no tiene dismorfias evidentes, siempre es una cardiopatía aislada. Bueno, entonces nacimiento, el 1 de abril, nació, como dijimos, quejido, saturación, CPAP frustro ventilado. El aneo, RM, hipoxia, pensaron rápidamente en hipertensión pulmonar primaria, le pusieron óxido nítrico, no mejoró, y tuvieron sospechas de cardiopatías, y antes de derivarlo le pusieron una prostaglandinas, porque alguien le había dicho que no importa si insatura, en este neonatólogo poner prostaglandinas, que al principio capaz mal no le vas a hacer, así que decidieron hacerlo para que sea más seguro el traslado. Y los recibimos en la UCI 35, donde se confirma el diagnóstico, y ¿qué decimos? Estabilización inicial, que es lo que sabemos hacer. Bueno, eso es el de retorno venoso. ¿Y qué es? Ya lo dice ahí, pero ¿alguno que lo quiera decir? Bueno, ese drenaje anómalo de todas las venas pulmonares hacia la aurícula derecha o alguna estructura vascular que dependa del sistema venoso sistémico, ¿sí? En lugar de la aurícula izquierda. Afecta la conexión total de las venas pulmonares con la aurícula izquierda. Acá podemos ver. Pero lo más importante es que, como decíamos antes, existen un montón o una clasificación donde hay varias posibilidades de la presentación de esta
cardiopatía. ¿Y por qué es importante? Porque algunas van a ser una urgencia médica y otras no. No quiere decir que todas nos tengan que prender la alarma y hay que derivarlas a un centro donde haya cirugía cardiovascular, pero sí depende mucho si necesito que salir corriendo ya, porque el chico se me va a morir, o capaz nunca lo pueda trasladar, o si puedo esperar y derivarlo de una manera más estable y prolija. Entonces tenemos primero la supracardíaca, que lo que van a ver es que hay un lugar donde que esté violeta es porque hay una mezcla de sangre, que vamos a ver que hay un colector que sube por una vena vertical y como ven acá arriba es por la innominada o directamente a la vena cava superior y ahí va a la aurícula derecha. Después tenemos ácido coronario, que es la intracardíaca, en general puede ser el coronario o directamente, se va a hacer más posterior, pero directamente a la aurícula derecha. Acá, como ven, que sería la de nuestro paciente, por lo que decía el ecocardio, que es una vena vertical descendente, ¿sí? Que va en un colector desembocar o en la vena cava inferior o en el sistema porta. Y por último la mixta, que esta sería una cardiocosa, como le decimos nosotros, que desembocan en varios lugares. Por frecuencia, como verán, las más frecuentes son las supracardíacas, las menos frecuentes las mixtas y en el medio infracardíaca y coronaria. Bueno, nos llega el paciente a las 24 horas, que tiene un día de vida, y está así. Ventilado con FIO de 1, que es lo que nos habían mandado, con 180 latidos por minuto, saturando 65. Cuando llega, hipotenso, así que lo habían trasladado con adrenalina, con una TAM de 45, una acidosis mixta que tiene 7,18, 60 de CO2, con 15 de bicarbonato, 25 de PO2 y 10 de láctico, oligoanúrico. Y esta placa. ¿Qué le pasa al paciente? Bien no está. Tiene retorno venoso pulmonar, tiene edema agudo del pulmón. ¿Qué decía el colector? ¿Se acuerdan? Algo decía el colector. Bien. Y que estaba disminuido de tamaño. ¿Y qué decía algo? ¿Algo de la velocidad? Que estaba aumentada la velocidad. ¿Sí? Y esos son todos parámetros que nos dicen, ojo, posiblemente, ¿qué le está pasando a ese colector? Se está obstruyendo. Entonces, acá vemos toda la circulación sistémica, como vuelve a nuestro corazón. De ahí iría al pulmón, y cuando quiero volver las venas a mi aurícula izquierda, ¿qué pasa? O al corazón, está obstruido, y como dijo Machi, tenemos edema agudo de pulmón, cianosis progresiva, porque el chico cuando nos derivaron se aprobó 80, ahora dura 65, acidosis finta y la evolución a qué? A un shock cardiogénico, que es lo que nadie quiere. Entonces, la clínica, acá como decimos, por eso es muy importante que a veces es muy difícil el diagnóstico y van a ver que los cardiólogos están mucho tiempo buscando todas las venas y ver cada desembocadura. ¿Por qué? Porque cómo se presenta clínicamente nos diferencia el paño bruscamente. Si es obstructivo, como verán, es una urgencia médica y hay que operarlo lo antes posible, si el estado clínico del paciente nos lo permite. Y si no es obstructivo, por ahí se va a presentar como cianosis leve, va a saturar 89, 90, 25 y consigue una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Que esto por ahí se ve en la neo, por ahí evoluciona con una saturación un poco más leve y se hace el diagnóstico un poco más tardíamente. Y esto por ahí es lo más importante, para que siempre lo recuerden, que las infracardíacas son obstructivas casi en un 80 al 100%. ¿Y por qué? No solo porque el colector se achica cuando desemboca tanto en la vena cava inferior como en el sistema porta, sino porque tiene alta resistencia a los sinusoides hepáticos y porque cuando pasa por el diafragma también se achica este colector. En cambio, las intracardíacas raramente, casi nunca, son obstructivas. ¿Por qué? Porque el colector es directamente, desemboca casi en la aurícula derecha, y después las supracardíacas, puede ser más o menos por un tema anatómico desembocando en la vena cava superior, pero cuando están pasando por la rama pulmonar izquierda. Por eso por ahí un poquito de velocidad levanta y dicen, se está obstruyendo. No, bueno, sí, un poco de velocidad puede levantar, pero por eso no es que hay que dejarlo. No, lo operamos acá en 4 meses, no, hay que operarlo prontamente, pero puede esperar. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Lo estabilizamos, Raskin, ECMO. Van a decir, es igual al otro, son de neonato y un poco parecidos son. ¿Qué harían? Estabilización y cirugía. ¿Llama la operaría? Además, me gusta varios, Muri también. Belu, bueno, yo también creo que lo operaría. ¿Le serviría hacer un rasking a este paciente? ¿Por?
Porque no me ni el corazón. Y por otro lado, moda. ¿Es más caro o más barato? Están pensando. No, bueno. Esto es una cirugía que es verdad que se podría poner ECMO, pero no hay que operarlo rápidamente. Pero, ¿qué sabemos? Que va a entrar como este paciente. Mal, muy mal. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Intentar estabilizarlo antes de operar. Dijimos, RM al 100, lo que da la rosquita, no importa. Algo sature 60, pero que sature porque al quirófano tiene que llegar. Óxido nítrico, sí, no, Prosta, sí, no. ¿Sí? ¿No? Yo no sé nada, digo, sí. ¿Qué va a ser el óxido nítrico en esta paciente? Tampoco. No, no. Muy bien. ¿Qué va a ser la resistencia? Saben estas chicas. Un poquito de atropismo y estropismo, sí, el corazón está tocado, cardiogénico, no le hace mal a nadie. Sedación, fentanilo, ayuno. Muy bien. Algo importante, que lo mismo que dijo Diego, ojo, pues estos pacientes están en su cardiogénico y tienen mucho sufrimiento anterogrado, ¿sí? Entonces, esto previene, ni hablar que este chico, uno dice, bueno, tiene nivel está chocado, no le voy a poner leche. Pero por ahí, a una no obstructiva, digo, nada, ponele 120 por kilo total, hasta que explote. Voy a decir, no, ¿verdad? De repente a los 4 días le cae el nivel, el chico deja de orinar y empieza a hacer insuficiencia cardíaca. Y eso por ahí uno no lo ve antes de operarse, pero el postquirúrgico de repente, ay, ¿por qué tiene una NEC? Y decir, y bueno, porque prequirúrgico capaz no fue una estabilización adecuada. Y después, volumen bicarbonato, está chocado, se pasarían un poquito, digo, sí, ¿no? Y por ahí un poco sí, pero siempre. ¿Tenés otra opción? ¿Tenés otra opción? No, y bueno, hasta que no te llega el cirujano, tiene que parar la bomba. Bueno, pero siempre con cautela. ¿Sí? Recuerden que estos chicos tienen todas las cavidades izquierdas muy pequeñas. ¿Sí? Entonces es muy, no es muy agradable. Directamente no tiene mucha sensibilidad para que se le pase ningún neonato cardiópata. Pero estos pacientes siempre recuerden que son muy chiquitas sus cavidades. Entonces hay que tener extremo cuidado. ¿Sí? Así que bueno. Entró la cirugía. ¿Y qué se hace? En todos los casos se intenta encontrar el colector, siempre que es retroauricular y especialmente las que son infracardíacas, por eso son un poco más dificultosas, ¿sí? De las que son supra, por un tema de que hay que ir a buscar infradiafragmáticamente al colector, pero bueno, se aboca el colector a la aurícula izquierda, ¿sí? Suena muy fácil, pero claramente no lo es. Las que son supra o las que son infra, por ahí son un poco más fácil, porque sería solo intentar direccionar por ahí la CIA o el parche directamente hacia la aurícula izquierda, pero bueno, siempre que son infradiafragmáticas hay que tener extremo cuidado y va a depender también de cuáles son las habilidades del cirujano tratante. ¿Y qué pasa en quirófano? ¿Qué quieren saber? De lo que siempre preguntamos, que a veces parece tiempo de bomba, campeo, Izumachi, ¿qué más? ¿Qué hicieron? Si pudieron. Hicieron muy bien. Sí, sangró muy bien. ¿Qué otra cosa importante? Diuresis, láctico, muy bien. Fácil de intubar, fácil de ventilar. Lo bajamos intubado y ventilado, ¿qué más? ¿No es lo importante? Si se paró también, sí. Estaría bueno que no. Estaría bueno que no, pero me gustó como Tiene eco. eco. Y si sangró o no sangró, ¿les importa? Bien. Tiempo de bomba, 160 minutos, de clampeo 80, recibió en quirófano unos rojos, unas plaquetas, plasma y una hermosa ampolla de no se sangraba, evidentemente. Un láctico máximo de 15, igual tenía láctico de 10 cuando entró, no esperábamos que saliera con láctico de 1. Tórax abierto, chiquito, sangrando, entró muy gravemente enfermo. Dos drenajes pleuromeastinales izquierdo y derecho con dedito sanguinolento abundante. Trastornos de ritmo, sinusal nodal. Y el ecopop, como siempre, mala ventana, impresión al colector abocado sin granito aurícula izquierda, disfunción severa y ventricular. Un poco similares a el monitoreo en cualquier neonato. Una TAM de 40-45, uno compra, siempre uno a veces se banca, tolera las hipotensiones un poquito más de lo que por ahí dicen los libros. Como dije antes, tanto PDC aurícula, muchos de estos pacientes no están con aurícula izquierda, depende, últimamente ya muy pocos,
pero es importante saber que este chico, por supuesto, está sangrando, como el caso clínico de Diego, va a tener PVC baja, aurícula izquierda baja, pero ojo con los pasajes de volúmenes porque lo mismo, los corazones no son tan complacientes y no le va a hacer bien a ese ventrículo izquierdo pasarle, como a veces uno ve que hacen en quirófano, el tecita que le pasa sin miedo, ¿no? Siempre con mucha cautela, a veces 5, decimos 5 medidas por kilo lento en una hora, es decir, pero es una gota por cada 10 minutos, sí, y está bien. Después, obviamente, NIRS, temperatura, importante la temperatura, son neonatos, a veces de quirófano vienen 35 congelados, y eso es muy importante porque si no va a perpetuar la acidosis y el chico no se va a estabilizar, así que es importante. Saturación, satuvenosa, laboratorio, gas, ácido láctico, arritmias, electro, todo lo que hacemos como el combo, placa. Y el manejo posquirúrgico, ¿ahora qué hacemos? Sigue ventilado, está con el abierto, Pido 60, el chico ya está corregido, con 60 estamos bien. Inotrópicos, adrena, Milry, ¿va sonora le ponen? No, depende. En realidad, si tiene disfunción biventricular severa, si mantengo una buena TAM con un pelito de adrena y la Milry, estaríamos bien. Perfecto, Le pongo un poquito de vaso para no aumentar el inotropismo. perfecto. Como dice Euge, a veces se puede necesitar, tampoco hay que tenerle miedo, porque digo, una vez es preferible tenerlo a dosis muy bajitas y después poder ir retirándolo cuando el chico se acomode. Sedación, fentanilo, becuronio, buena palabra, el chico tiene el tórax abierto. ¿Le pasarían por algo en particular a este chico becuronio en algún momento? ¿Tiene riesgo de algo? Muy bien, depresión pulmonar. Entonces, por ahí uno dice, no, bueno, no queremos el becuronio arreglado, pero uno tendría que tenerlo por lo menos a mano o pensado en los momentos de intervención. ¿Le ponemos leche? No. El chico llegó, pero nada. Esperaríamos un poquito de restricción hídrica. En general, estos chicos usan nutrición parenteral en los primeros días y después está tórax cerrado, 48 horas, si la evolución es buena, uno podría incorporarlo. Diuréticos, como dijo el doctor, vemos siempre su necesidad, el cirujano no espera, puede requerir diálisis peritoneal, el chico llegó en shock cardiogénico con falla múltiple casi, así que hay chicos que sí lo necesitan, pero bueno, siempre saber que uno se lo va viendo con la evolución y en general, por lo menos en nuestro servicio, no hacemos, no indicamos proxemia rápidamente o apenas ingresan de quirófano. Y por último, vuelvo a repetir, el chico que estaba sinusal nodal, importante, si no está bloqueado, que no debería, uno vaya, nunca sabe, pero no debería estar bloqueado. La sincronía auriculoventricular es muy importante. Y aparte otra cosa que le hace bien a estos pacientes es por ahí agregarle un poco de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, tiene a veces menos volumen sistólico por las cavidades más pequeñas y manejan hasta que se vuelva a acostumbrar al organismo y se puede compensar a través de la frecuencia. Y lo mismo el volumen, lento, siempre lento, no importa cuando vean esto, ni que sea el paciente, salvo algún caso muy particular. Importante, hay cosas que van a ser propias del paciente y otras complicaciones generales. El sangrado, en este caso, el paciente decía mucho, no sabíamos cuánto, pero mucho es mucho. Bajo basto, como casi todas las cirugías que se operan del corazón por lo pronto. Y en este caso lo que más quiero que se lleven es que la hipertensión pulmonar puede ser una causa y una complicación importante. ¿Por qué? ¿Qué determinantes tuvo el chico antes que favorecen a que se instale presión pulmonar? Sí, tuvo además volumen, cianosis, muy bien. ¿Sí? Entonces, el aumento de presión. Más que aumento de volumen, tuvo estasis. Exacto. ¿Sí? O sea, todo se iba quedando atrás. Ahí tenías el aumento de presión, estasis, ¿qué más? MSB, ¿sí? A veces uno dice, bueno, capaz en el prequi, el óxido nítrico era una mala palabra porque voy siempre del cuadro y ahora, bueno, capaz no es tan mala palabra, por lo menos tenerlo cerca por cualquier eventualidad. Y las eventualidades pueden pasar. 6 horas después tenemos 160 latidos por minuto, casi inusual porque no es inusual, puede pasar. Shot 92, 40, undercap, no es milagro, en el 40, 50 de media, tórax abierto, basas levemente manchadas. Como ven, por ahí como dijo Euge, el drenaje de débito hemático inicial fue de 7, pero mejoró. Así que bueno, capaz entre el desclampeo de los drenajes vino un poquito al principio, después ya bajó, así que
7-10 es más o menos el valor que tenemos para pensar si es algo quirúrgicamente o en este caso para el chico uno entiende que entró muy coagulopático en falla múltiple y puede pasar que queden bastante coagulopáticos posterior a la cirugía. Fentanilo sin becuronio y lo encontramos con SBC +1+2 porque la enfermera se le ocurrió aspirarlo y fiebre persistente porque ya había iniciado el bajo. Tiene esta placa y tiene un mal despertar, se hipotensa, insatura, CAPNO de 20. ¿Qué hago? Lo bolseo, pido uno, lo cedo, lo consulto con cardiología, ¿no? Es lo primero que tengo. No estaba armado, el óxido nítrico, no pasó. Mala ventana por tórax abierto, dificultad para visualizar la desembocadura del colector, hipertensión pulmonar suprasistémica, BDA bombado, disfunción biventricular severa. ¿Qué le pasa a nuestro paciente? ¿Qué le hago? ¿En qué tal? ¿Sí? Probablemente. Muy bien. Entonces, siempre hay que pensar los signos indirectos, o qué es lo que, por eso es muy importante siempre estar muy atentos a todos los. No por nada tiene una oración multiparamétrica el paciente, es para prestarle atención a todo, no por nada estamos muy encima, no por nada tiene una enfermera todo el tiempo, porque estos pequeños, una dice, bueno, la saturación, el chico se despertó, insaturó, ¿va a hipotensarse siempre? Ya sin interacción. No siempre. ¿Y de qué va a depender por ahí que no se hipotensa? Y si se aplica el derecho por hipertensión pulmonar, ahí va a bombar el izquierdo y ahí puede tener una hipocomunicación. Sí, primero va a insaturar. ¿Y si tiene un shunt el paciente? Porque le quedó un poquito ahí, un top chiquito que tenía. Nada, por ahí son cosas que uno va viendo y son muy elevadas, capaz no se llegan a ver, pero pueden pasar. Sí, O sea, se va a hipotensar, sí, o sea, ¿sí? Cuando esté todo cerrado. Cuando ya está Cuando todo- esté todo cerrado, probablemente haga lo que dijiste vos. Si tiene un foramen, si le queda un foramen, va a algo de volumen insaturar y por histórico va a ahí pasar. va a mantener su descarga sistólica en el ventrículo izquierdo. Poco, obviamente, el chico va a tener una hipertensión, pero no va a Pero te tener va a caer la hipotensión severa. saturación. Pero te va a caer primero la saturación y después la hipotensión. Bueno, obviamente alimentar estímulos de anestesia, evitar acidosis, opioides, benzo, en general nosotros intentamos no usar, pero hay gente que usa los bloqueantes. Oxionético inhalado es una opción. Pero bueno, pasan 2 días. Parece que pasó una eternidad para este paciente y el paciente está 140 latidos por minuto, soplo 92, no me termina de cerrar. A mí todavía con un poquito de nora se pudo cerrar hoy el tórax, así que estamos así saliditos del tórax. Vienen poco débito por los drenajes, pero está empeorada la radiografía. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro paciente? ¿Recuerdan los ecos? Había algo que se repetía, que uno dice, bueno, tiene el tórax abierto, tiene las basas, está paqueado. ¿Qué no veían? En todos lados decían que le costaba ver la desembocadura del colector. Sí. Y esto, donde dice desembocadura del colector auricular con gradiente de 10 obstructivo, la hipertensión persiste, que se resuelve de esta manera, que son más técnicas de Suturlés, que es la técnica en verdad que lo que se intenta hacer es como un parche un poquito más amplio del pericardio de la izquierda, porque si vos pones vena con vena, eso queda después como todo fruncido y va a ser un desastre. Fruncidito, te queda fruncidito. Pero bueno, es importante que esto, que si la evolución es tórpida y uno dice, en ningún paciente es 1 + 1 2, pero si vos ves y decís, che, mirá, no lo veo, me cuesta, le puse, hice la hipertensión y empezás, bueno, pues está despierto, y así. Ya cuando tenemos que justificar mucho lo que le está pasando, tenemos que empezar a que el paciente tenga un efecto residual, ¿sí? Particularmente en cirugías en pacientes muy pequeños y donde, en este caso, al ser una anomalía infradiafragmática, es mucho más dificultoso. El paciente a veces, y obviamente siempre depende de las manos del cirujano que lo operan, pero aunque sea los mejores, uno también siempre tiene que pensarlo si el paciente no evoluciona de manera habitual. Y por último, bueno, nada más como les fue a este paciente, que pensaron hipoxemia refractaria, se descartó, llegó a falla múltiple, óxido nítrico, hipertensión pulmonar, sangrado, y que el defecto residual fue lo que lo estaba afectando. Igual a los 30 días de verdad este paciente se fue sin efecto residual a la casa. Y algo importante que por ahí lo van a ver ahora en la literatura, que se puso un poquito de moda, digo, en cosas que uno tiene que esperar entre las complicaciones, aparte del sangrado bajo asto, esos pacientes pueden hacer quirotórax, y eso es algo importante. Y algo nuevo, que a veces pueden tardar en desvincularse, no lo puse para disminuir algo, pero así como
una notita de color, van a ver que muchos de estos pacientes los terminamos estudiando, los pedimos biopsiar, porque estamos viendo que muchos pacientes tienen glucogenosis, que es una patología parenquimatosa que se da por los aumentos de ictasia y de presión en los pulmones y se ven en cualquier paciente que tengan cierta obstrucción a la devolución de la sangre al corazón, por decirlo de una manera mal y pronto, y en general lo vemos como cualquier intersticiopatía con mucha dificultad después ya bien corregido de poder desvincular la presión positiva. Ahí entra neumocorticoides y demás, pero bueno, es una complicación que para ahí últimamente se puso medio de moda, así que van a ver que está, pero bueno. Y siempre recordemos que la anomalía infracardíaca son prácticamente siempre obstructivas, eso es una urgencia, estés donde estés, a veces no lo vas a poder llevar porque te llaman, vengo de Chaco, tengo 6,8 de pH. Igual 6,8 de pH no vas a llegar, no al avión, no vas a llegar al estacionamiento. Pero bueno, hay que derivarlo. Son muy difíciles los diagnósticos prenatales, ¿sí? Porque a veces pueden ser solo cavidades izquierda pequeñas, pero no logran ver bien. Ven aorta pulmonar, salen bien, listo, hay 4 cámaras y cerramos por una falta por ahí de estratizo. A veces no se hace ecocardiograma fetal, si se hace el scan y con eso impresiona alcanzar. Todas tienen un mínimo grado de obstrucción a nivel del colector, saulas intracardíacas, lo que les dije por ahí bien en todo lo que es la rama pulmonar izquierda, especialmente la supra, que son las más frecuentes. Ojo, utilizar un cautel de óxido nítrico, no todo es bueno, siempre. Y para cualquier corrección de coropatía, si la evolución no es la esperada, pensar siempre en defecto residual. Bueno. Y el último rapidito, porque sé que se van a quedar dormidos ya. Ya aplauden, ¿viste? Ya aplauden, tipo, buenas noches, señores. Pero bueno, en general, aparte de ser patologías que son divertidas, bueno, para uno que hace esto, pero que nos permite hacer mucho tanto pre como post, es lo que vamos a ver, son todas patologías de corrección biventricular, y esto quiere decir que si están bien tratadas y se estabilizan bien y se corrigen bien, los pacientes pueden tener, si se hace todo bien, un desarrollo neurológico bastante similar a la media de la población y pueden vivir toda la vida. Llegar a becario de terapia, eso de dar por hecho. Pero bueno, y el último, insisto, muchas cosas van a ser similares, así que me están abriendo la carrera. Ah, no, para, ¿qué pasa? Ahí está, ya estoy. Ojo. Historia clínica, lo mismo, un paciente masculino, gesta 1 para 1, controlado, celestias negativas, qué hermoso, lo que nunca, a veces siempre. 39 semanas, Upper 89, 3 kilos 300, 14 horas de vida, estaba con la madre en el cuarto y empezó con dificultad respiratoria, hace una episodio de saturación, soplos históricos, ingresa a la UCI y rápidamente le ponen dolor cefálico, fío por 30 horas. Obvio que la hemocultivan y es una sospecha de sepsis neonatal, porque es parte de la ecuación para la neonatología. Pero por las dudas le colocan, escuchan un soplito, el cardiólogo tarda en llegar, así que le colocan empíricamente prostaglandina. Tiene esta placa, corazón medio grande, la trama podría estar un poco mejor, pero bueno, no está tan mal el chico, así que puede esperar en la UCI tranquilos. Voy a volver a pedirle todo lo mismo porque es un cardiópata, o creo yo, así que eco cerebral no tiene nada, tiene cuerpo calloso por suerte, y me dicen acá que se observa un único tronco que emerge cabalgando de una ceiba grande y presenta una válvula muy displástica y engrosada con un pequeño tronco pulmonar donde da origen a ambas ramas. Y me ponen TAP tipo 1 y yo tap, 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 tap. Empezás a recordar, te cuesta, pero decís, bueno, le pegué bastante bien, parecía una cardiopatía, por las dudas le dejo las prostas, porque eso me enseñaron. Ecografía abdominal sin particularidades y genética, mitroretrognate, ya lo veía medio con una carita muy chiquita. Y casi que es la única nombre genético que conocemos, nos parece que es una microlesión 22Q o síndrome de Discharge. ¿Por qué se los aclaro? Porque van a ver que a veces es importante siempre ver a ver si asocian un síndrome, porque pueden tener algunas alteraciones que nos van a ayudar después para el postquirúrgico o el prequirúrgico. Bueno, un tórax arterioso es caracterizado porque es un único vaso, ¿sí? Que lo importante es dar flujo a la circulación sistémica, pulmonar y coronaria, ¿sí? Como dijimos, cada vaso el defecto, porque siempre van a tener una CIB. Es una frecuencia baja, pero mueren estos pacientes, la gran mayoría, si no se operan en el primer tiempo de vida. Y vuelvo a repetir la asociación fuerte con el síndrome de Discharge, como casi todas las conotroncales, pero particularmente el tronco asociado.
Clasificación, hay varias. La de Colette es la más usada, después está Van Praag. Ahora también hay otras tipos de clasificaciones que hablan más sobre cuál, si la circulación pulmonar sistémica son las que tienen más predominancia. Pero vamos con la de Colette, que es la que se usa más actualmente y vamos a ver. Tenemos el tipo 1, que se ve acá. Un pequeño tronquito, donde está más bien posterolateral, donde salen ambas ramas. Después tenemos el tipo 2, donde posterolateralmente, pero de manera unificada sale cada rama por separado, sin un tronco pequeño. Y después el tipo 3, que salen bien separadas lateralmente ambas ramas. La tipo 4 no se considera ahora dentro del tronco. Entonces volvemos a decir, nacimiento, el chico nace sin complicaciones, en la neolo, dificultad respiratoria, le ponen las prostas, piden la derivación, y nos llega a nosotros con algún que otro signo de insuficiencia cardíaca, con una CAFO y leche a 80 por kilo. Importante, es que esta es una cardiopatía que ya dije que era biventricular, me decís, bueno, pero ¿por qué me está diciendo que tiene fisiología? ¿Por qué es ventrículo único? Si dijimos que era biventricular. Porque tiene fisiología del ventrículo único. ¿Y alguien me puede decir que se acuerda de la fisiología del ventrículo único? ¿Qué tiene que tener algún característico que decimos? ¿QPQS? Sí. Es una relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Eso es eso por ahora, pero ¿qué? Siempre decimos, es una fisiología de... ¿Qué tipo de...? Ok, siempre decimos un cantito de... Mezcla, necesito, ¿no? Sí. Mezcla de circulación completa. El balance de ambas, ¿no? Depende. Tibias, ya están dormidos, pero bueno, está bien. A ver. Como le dije, la válvula sigmoide es única. Flujo pulmonar, coronario y sistémico dependen de, salen todas esta válvula y va a depender de a cuánta resistencia se opongan. Y esto que van a escuchar mucho que decimos, si sé que después tiene una clase de ventrículo único más tardíamente en el curso, tendremos que saber que es muy importante la relación que va a ser cuánto me va mi flujo pulmonar y cuánto me va mi flujo sistémico. Esto que voy a querer, que sean parecido a 1, más o menos 1. Idealmente 1 o más cerca de 1, ¿por qué? Porque necesito que vaya como pueda. El chico, ¿cuánto va a saturar? Depende de la resistencia pulmonar. Perfecto, pero todo depende, pero más o menos 80, 85, compro. Entonces, ahí me está contenta. El chico va a saturar eso es lo que voy a esperar. Y en este caso, le habían puesto las prostaglandinas. ¿Le sirven? ¿Es ductus dependiente? Bien. En este caso, por ejemplo, es lo que lo pasaba con el mismo caso del primer de TGV, que no siempre las prostaglandinas son necesarias en un paciente cianótico. Porque si la circulación no depende del ductus, en este caso que es lo que le va a generar la sobrevida ni sistémico ni pulmonar, o como era en la clase anterior, o la hora de la clase que viene, las prostaglandinas no son necesarias. A ver, ¿le va a generar algún problema grave si en las primeras 24 horas a trasladarlo por seguridad, porque tiene confirmación de diagnóstico, te ponen las prostaglandinas? En general, no, que es lo que suele pasar. Pero acá se confirma el diagnóstico y se sacan. Y ahora tenemos 15 días de vida y el paciente que estaba en CAFO, 80 por kilo, o sea, comiendo, dale para adelante, todavía no había turno quirúrgico, está con 160 latidos por minuto, rales diseminados, 65, respiración se puso rapidito con la CAFO, lo estás tapando, pero no hay forma de que tapar no se puede disimular. De repente se puso medio hipotenso, le cayó un abdominal en la panza, se llama Liz la enfermera, dice, está medio, no me gusta, le saqué residuo, o sea, todo está mal, y empieza con léxico de 5 y acidosis metabólica, con esta placa. ¿Qué le pasa al paciente? Muy bien, ¿las altas pulmonares? El flujo elige ir por el pulmón. Perfecto. Muy bien. Tercera semana de vida, resistencia a las células pulmonares disminuidas, el flujo pulmonar elige, no es tonto, dice, ¿a dónde voy? A donde me generen menos resistencia, donde sea más fácil para mí, como casi todo el mundo en la vida, va al pulmón, el flujo sistémico cae y por ende sufre todos mis órganos de mi circulación sistémica anterograda. ¿Y qué medidas tomarían? ¿Difiero la cirugía, lo estabilizo y lo opero? ¿Coloco próstatas, Rashim? Siempre la estabilizo, por la duda, ¿no? Porque si no, la evolución no va a ser buena. Importante, ¿qué dijimos? QPQS de 081, es lo que siempre voy a intentar. Ahora, el chico, dijimos, sufre hiperflujo, empezado. Sufre hiperflujo y por eso tiene signo de insuficiencia cardíaca. Anteriormente estamos fallando. El chico estaba acidosis metabólica
láctico en ascenso, bueno, lo tuve que ventilar. O sea, yo quise que esperara lo menos inválido, pero no se pudo. Dijimos, ustedes muy bien, saturación 75-80, lo que se espera. Normo, es fisiología de ventículo único, ¿no? 75-740, una C2 de 40-45. A veces puede ser que estemos un poquito de PIP. ¿Por qué? Muy bien, son formas que tenemos del respirador de intentar circular un poquito el flujo pulmonar. Aumentar la viscosidad sanguínea, en general, chicos, los queremos con qué tipo de hematocrito. Muy bien. FIO de 0,21, que es el oxígeno en el pulmón, ¿qué hace? Entonces, lo menos que se pueda. Y lo menos que se pueda, a mí me dijeron que era 0,21, ¿qué pasó? Muy bien, mezcla hipóxica. No sé si en el chat, porque acá veo mucha gente que rotó y que son de acá. Ahora vamos a ver si dan lo que es. Y insuficiencia cardíaca, voy a favorecer el sistémico, a veces como un poquito de inotrópico, a veces puede necesitar, el chico del corazón también sufre. Un poquito más hipotenso siempre queremos, a veces, a ver si podemos favorecer, ¿no? Que vaya sangre a lo sistémico. Diuréticos, despacito, siempre por ahí una botella de puro, nada muy, no secarlos tampoco, porque el chico, si no el riñón ya está seco, prerrenal, no le llega flujo, bueno, lo que queremos que nos vaya mal. Y ayuno, y estos son chicos que es muy importante tener NIBs, como todos los cardiopatas o todos los pacientes natales, porque va a ser lo primero que cante, que empiece a sufrir. Porque repito, está un poquito, ¿viste? Y porque un poquito taquicárdico, pero enseguida les cae, y es por lo mismo que hablamos de con otro paciente, mucho riesgo en el postquirúrgico de sufrir NELS o insuficiencia renal aguda, y en parte es porque no se pudo estabilizar de manera correcta. ¿Alguien sabe lo que es la mezcla hipóxica? Porque acá lo decimos mucho, últimamente se usa, pero por ahí gente que trabaja en los hospitales no tiene, y para que sepan, es un dato de color. Sí, claro. Nitrógeno para dar menos presión. Perfecto. Lo que es eso. Te proporciona mayor concentración de nitrógeno o dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono, como disponte rápidamente, no nos sirve para nada. Así que es nitrógeno y disminuir la fracción inspirada de oxígeno. 0,18, 0,16 es lo que está escrito en la literatura, pero bueno, a veces también la medición no es muy fidedigna. Uno lo que intenta hacer, siempre es importante para, si vamos a hacer esto, para aumentar obviamente hacia la solución hipóxica en las defensas vasculares y limitar el flujo, es tener muy buena, tener NIS que nos canten. El chico, vamos a ver rápidamente cómo ese arrobo diastólico deja o intenta o disminuye, que es para ahí lo que se ve, porque a veces con lo que usamos para medir no es muy fidedigno. Pero bueno, es una posibilidad, acá se hace y es mi último recurso hasta poder estabilizarlo para operar. Y el manejo pre hacemos rapidito, pues ya es medio tarde, como dijimos, RM, pipalta, FIO de 0,21, mezcla hipóxica para que balance el flujo pulmonar pueda ser lo más parecido a 0,81. Acá puse inotrópicos de butamina, en verdad que chicos llega con la butamina, porque bueno, un poquito de inotrópico, un poquito de ver si disminuye estas tensas sistémicas. En general, si el chico evoluciona, capaz uno elige otro tipo de inotropismo, pero los dejo ahí para Además, que el buen piensen. vasodilatador sistémico y lo que quiero es favorecer un poquitito más que vaya el flujo hacia sistémico y no tanto pulmonar. Lo cerclo a nivel pulmonar, trato de vasodilatarle y bajarle la resistencia a nivel sistémico. Sedación, fentanilo, ayuno autotrófico, lo mismo restricción hídrica, para terapia quirúrgica, depende de cómo estemos, en general estos pacientes se ayunan. Y diuréticos, más o menos, un poquito, para que no sea un globo. Se opera, parece simple, pero bueno, técnica es establecer el flujo pulmonar, se le pone una mujer, tumba la B, a lo que de flujo desde el ventrículo derecho hacia el pulmón, y se cierra la CB y se otorga la continuidad del VIA de ventrículo izquierdo aorta microaórtica. Parece muy simple, pero bueno. ¿Qué pasa en quirófano? Lo mismo que nos preguntamos otras veces. Algo en particular, por ahí que tenga que preguntar o quiera saber yo más de este paciente o que por donde le hicieron la cirugía, lo que me llama la atención, ¿qué le cerraron al paciente? Una CIB. Bien. Entonces, no todo neonato postquirúrgico es lo mismo, aunque sea una característica genética. Entonces acá le decís, todo bien, no se bloqueó, no sale, uno va bien, no sangrar posiblemente sangre. Es un neonato, entró más o menos, pero uno tiene que ir viendo qué es lo que le hicieron al paciente para ver de qué puede sufrir. Lo mismo es si le dejaron un rulo o quedó el mujer chiquito, y bueno, chicos, también pensando qué le hicieron para ver qué puede esperar como complicación, particularmente del paciente. Una unidad de rojo, plaquetas, plasma, poquito. Láctico de 3, me va gustando, tórax cerrado, 2 drenajes, débito sereumático 2 metros kilo hora, por ahora, compro. No tuvo trastorno del ritmo,
Y flujo laminar por la aorta, disfunción de la moderada, sería cerrada sin cortocircuito residual, como infarto número 12, pequeño, pero el chico era chiquito, disfunción de la moderada. Yo digo, esta me guardé. El monitoreo va a ser muy similar a todos los pacientes, pero importante como el manejo postquirúrgico que tiene unas otras cositas. Ventilación, lo mismo, el chico ya está corregido, en este caso, por ahí empezamos con 0,6, antes teníamos 0,21, pero bueno, se acaba de operar, para él no hace falta poner 0,21, uno va despacito. Inotrópicos, vasopresores según necesidad, fentanilo del curón, y este chico tenía el tórax cerrado, así que por ahí uno va a esperar esto, una extubación lo más rápido que se pueda, lo mismo con el ayuno, obviamente, y la restricción hídrica son las primeras 24 horas, luego se puede ir avanzando. Depende también cuánto sufrimiento tuvo la circulación sistémica prequirúrgica, y eso es lo que tenemos que tener muy atentos. Diuréticos, lo mismo según evolución, pero muy importante en los vasopresores. ¿Por qué puse el calcio? No sé si alguno... Porque este paciente tenía una sospecha de síndrome genético, de un síndrome de lesión de 22Q, que asocia a hipocalcemias, así que es algo que se suele usar de manera habitual con estos pacientes. Después quedarán con el aporte, pero que nosotros lo usamos en los pacientes neonatos, en muchos postquirúrgicos, pero por ahí particularmente en este paciente. Dentro de lo que puede hacer este paciente propias, tenemos el bajo gasto, el sangrado, por supuesto. ¿Puede tener hipertensión pulmonar el paciente? Muy bien, tuvo hipertensión pulmonar, puede tener hipertensión pulmonar, así que es otro paciente que tenemos que tenerlo muy pensado como complicación propia, ¿sí? Que una vez hace esas disquisiciones de decir, todos van a tener bajo gasto probablemente si operaron una cirugía que tuvo 180 de bomba. Pero en este caso, por la patología del paciente, lo mismo que la NEC, arritmias, particularmente por la corrección, y la estenosis aórtica, la estenosis supraortica, o algún defecto también de la corrección de un injerto, eso es propio de la cirugía, pero uno lo tiene que pensar. Y este fue cortito, era más para cerrar algunas cosas y que no se olviden que también es una patología que no es tan frecuente, pero sí podemos verla acá. Este paciente le fue muy bien, por suerte, sí se balanceó, y por ahí como algo nuevo que se lleven es la mezcla hipóxica que se puede usar, porque aparte hay un montón en los hospitales, porque se usa para otras cosas, no solo para esto, así que se puede pedir. Se hizo la cirugía correctora, sin complicaciones, y este se fue hasta los 15 días sin efecto residual. Todos felices. Con un poquito de calcio y diagnóstico de George, pero no me importa. Bueno. Bueno, excelente. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o algo que quiere consultar. Pueden ser de los 3 casos. La realidad que fueron súper claros y de hecho me sirvió a mí también para repasar. Nada, ninguna duda, del chat tampoco. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, lo vale ver. Recording stopped.